a los estudiantes, a la gente que viene desde afuera y a los mismos ingenieros. Bueno, el tema que vamos a ver en este módulo es lo que tiene que ver con la energía mareomotriz. Pues la energía mareomotriz vamos a ver desde dónde parte y vamos a utilizar mucha de la fundamentación que realizamos y que vimos en la energía hidráulica, la energía que se retoma directamente de la energía cinética y potencial del agua. No siendo así, me presento. Mi nombre es José Luis Barbosa Ortega, soy ingeniero mecánico, especialista en gerencia y gestión de proyectos, con 5 años de experiencia en el sector y año y medio como docente. Entonces, en el contenido que vamos a ver, pues vamos a ver, uno, los fundamentos de la energía mareomotriz, a qué hace referencia, dónde la vamos a encontrar, en dónde va a estar presente. El otro que vamos a ver es la obtención y transformación de esta energía para, pues, al aprovechamiento de la misma, el marco normativo que abarca la parte legal, más que todo en el ámbito de Colombia y algunas internacionales, las ventajas y desventajas que tengo de la energía mareomotriz, el potencial de la energía mareomotriz a nivel mundial, y vamos a ver un fenómeno que básicamente en Latinoamérica tendríamos a ser potencia en las cuestiones de las mapas del oleaje. Vamos a ver un caso de estudio de la Universidad del Bosque, que básicamente lo que va a hacer es la viabilidad y la factibilidad de usar energía mareomotriz en la parte de las playas de Nicú en el Chocó. Y por último, pues vamos a ver un caso estudio de proyectos, los cuales es el ejercicio práctico. Como les dije hace un momento, vamos a observar que muchas de las ecuaciones y los tipos de energía que vamos a ver ya las vimos en energía hidráulica. No siendo más, pues vamos a dar los fundamentos de la energía mareomotriz y partamos del hecho de que ¿qué es la energía mareomotriz? Pues básicamente es el resultado de las fuerzas gravitatorias entre la Luna y la Tierra y el Sol. Entonces, estos me van a originar a su vez las famosas oleajes o mareas, que es simplemente una variación de alturas en función de una posición relativa de estos astros. Esta diferencia básicamente se va a volver una fuente variable durante el tiempo, porque vamos a ver y vamos a observar una pequeña variación en las alturas. Entonces, estratégicamente, pues vamos a ver los puntos más importantes, que son los golfos, las bahías o estuarios, o mediante el uso realmente de turbinas. Cuando vamos a utilizar estas turbinas, lo que hacemos son represar y aprovecharnos de los oleajes altos, y cuando bajan, pues la transferencia de energía cinética que me va a causar el cambio de las alturas me va a generar así un movimiento en un eje, el cual yo puedo aprovechar directamente, pues, para la producción de la energía. Pues la energía mareomotriz se destaca por ser de carácter netamente renovable, ya que cuenta con una fuente primaria que en este caso sería el agua del mar, y por ser de esta forma, pues se considera una energía limpia. Los subproductos que tendríamos para la utilización se consideran contaminantes, entonces todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento, construcción, elaboración y mantenimiento directamente son los que se consideran contaminantes en el proceso de esta generación. Respecto a la relación de calidad de la energía con los medios aprovechables actual y el costo económico, y también el ambiental asociado, pues las instalaciones deben ser muy factibles, se deben hacer un estudio muy metódico, porque muchas veces cuando vamos a hacer el aprovechamiento de la energía mareomotriz, vamos a ver qué vamos a hacer y vamos a generar impactos no tan positivos en los ecosistemas. Entonces, muchas veces estos aspectos ambientales son uno de los limitantes.
Otro que tendríamos que ver, pues son los costos asociados directamente con el tema del mantenimiento, el tema de los riesgos, y que básicamente me daría como ejercicio que para poder generar o para poder tomar esta energía del mar, pues tengo que tener unas características muy especiales que me ayuden de cierta manera a que sea realmente correcto lo que vamos a hacer. Aquí pues vamos a observar cómo se genera directamente aprovechando la potencia de las mareas bajas, de los cambios de densidades que se pueden dar por los cambios de temperatura en la misma agua, pues vamos a observar cómo aerogeneradores van a generar movimiento, valga la redundancia, y los cuales me van a alimentar y me van a transformar esta energía en energía eléctrica que luego tengo que Ingeniero, transmitir. disculpa, es que las diapositivas yo las veo fijas, solo está la primera portada, ¿los demás ven que se mueva? No, señora. Igualmente, ya congelado. Sí, es que no está pasando tú. Ahora sí. Fundamentos de la energía biomatriz, ya, ahora sí, pero es que no se estaba presentando. Ahora, Ahora sí, ya vamos, dice fundamentos de la energía mareomotriz. ahora no, o está congelada. Ahora sí está pasando, ingeniero. Espera. Ahora me confirman, por favor. Dejaste de compartir pantalla. Maestra, a ver. Permitir. ¿Ahora están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ahora están viéndola? Sí. Estás presentando fundamentos de la energía mareomotriz. Sí, estamos en una imagen que sería como Sí. los aerogeneradores van a aprovechar la potencia, el intercambio de la temperatura y las oleajes directamente. Básicamente, los conceptos con el uso de esta energía, pues, pues vamos a tomarlos de los conceptos del océano, pues que prácticamente estamos cubiertos desde un 70% de energía. Y si lo miramos de cierta manera, pues tenemos una gran reserva energética disponible en muchísimas formas. Y pues básicamente vamos a ver cómo se extraen esos tipos de energías en los diferentes procesos de su fuente. Entonces, la primera pues la diferencia de niveles entre plemar o bajamar, que son las altas y las bajas, ocasionadas por las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol. Este aprovechamiento se van a realizar en dos momentos. El aprovechamiento de salto de agua, que sería como un tipo de represa que en el momento de alta va a captar mucha agua y al momento de abajo pues va a liberar toda esta agua obteniendo el cambio de energía. Y las corrientes generadas por las mareas, que lo que hacemos es introducir elementos directamente a ciertos sectores del mar con unas características específicas como temperaturas y algún tema de presiones que me permitan una obtención directamente de la energía. También vamos a obtener directamente desde las olas generadas por la acción del movimiento del viento y la diferencia de la temperatura que se nos va a dar por el cambio de densidades dentro de la misma superficie del mar. Y la diferencia de temperatura que voy a tener dentro de los reservorios geotérmicos de baja entalpía y cercanos al mar y del agua fría. Entonces, básicamente, y con lo que tiene que ver con la energía maremotriz, nos dimos cuenta que se basa directamente por el aprovechamiento de los cambios de densidades que me generan los fluidos como tal. Otra forma de aprovechar la energía oceánica sería la biomasa o todo lo que tiene que ver con la parte de algas, con residuales verdes de las mismas floras
que abundan en el mar, las corrientes marinas, las cuales aparecen, o los diferentes cambios de temperatura cercanos al Ecuador, lo que me genera grandes corrientes de mareas internas en el mismo y que yo puedo aprovechar directamente para su obtención. Todas estas diversas formas de energía que observamos a través del océano están en un proceso de desarrollo mundial, pues se ha demostrado que esta energía va a ser a futuro también una gran parte, pues puesto que muchas de las potencias están rodeados por el tema del océano y tienen contacto directo pues, con esta fuente de energía que hasta el momento está siendo un poco inexplorada y están donde se están alcanzando los límites para poder entrar a estudiarla y aprovecharla directamente. Las formas mencionadas, pues lo que vamos a hacer es mirar cómo la vamos a utilizar, en este caso la mareomotriz, que son las corrientes marinas, las de las olas, las cuales están siendo objeto de numerosos desarrollos tecnológicos diferentes, y cada una de las potencias pues va mostrando más y más avances en estas cuestiones. Básicamente el aprovechamiento del gradiente térmico, que era lo que observábamos ahora, pues se va a dar entre las superficies y una diferencia de altura entre 600 a 900 metros bajo el nivel del mar y menos de 5 grados de temperatura, lo que vamos a limitar, lo que nos limita de cierta manera a buscar el uso y la aplicación solo en estos lugares donde tenga una altura entre 600 y 900 y una oscilación de temperatura entre 25 y 30 grados centígrados. Esto pues nos ubica prácticamente a los países latinoamericanos en la mejor zona, pues la zona más cercana a la línea del Ecuador y con más exposición directamente al océano. Pues el aprovechamiento que tiene que ver directamente con el cambio de temperatura nos dan los reservorios geotérmicos y las entalpías, los niveles energéticos cercanos a 50 grados Celsius, con la altura razonable que nos están dando. Esto nos permite generar ciclos de Carnot, que son ciclos termodinámicos que puedo aprovechar junto con la variación de las propiedades de presión, volumen y temperatura, y de esta manera obtengo el intercambio energético. También pues el aprovechamiento de la parte de biomasa marina ofrece una variedad de oportunidades, y esto más que todo pues lo vamos a ver en el cosechamiento de algas marinas y el aprovechamiento directamente de las corrientes internas que aparecen en ciertas zonas. Todo esto, pues, hasta el momento se consideran inexploradas. Básicamente son estudios que apenas se están realizando y es algo que más adelante, en algunos años, vamos a empezar como a ver los resultados, mientras que pasamos las fronteras más grandes, que son los costos y los aplicativos de la misma. La última alternativa, pues vamos a ver potenciales químicos que se encuentran en una etapa de estudio. Entonces es aprovechar más desde la parte bioquímica del mar todo este tema energético. Y básicamente lo que vamos a hacer es el entorno y ver que el entorno de los desafíos que me logra plantear el sector marino, pues básicamente va a ser el tema de la corrosión por la salinidad y los intercambios directamente en los metales que llegasen a tocar el agua salina por el tema de calinidad, pues es lo que me genera grandes costos directamente. Entonces, para aumentar la confiabilidad, debo tener materiales que me ayuden de cierta manera a estar tranquilo y a estar confiando que no voy a gastar gran parte de lo producido en el tema del mantenimiento. Entonces, vamos a encontrar 5 tipos de aprovechamiento, y el primero es el que ya vimos, que es la energía mareomotriz, que es la magnitud de las mareas que varía de un lugar a otro. Son inexistentes en los cercanos como el Mar Negro por el tema de las densidades entre Rusia y Turquía. Esto pues van a tener un valor limitado a un nivel en el tema del Mediterráneo, donde apenas alcanzan entre 20 y 40 centímetros. Entonces, como decíamos, las mayores variaciones las vamos a tener cercanas a la línea del Ecuador, y estas mismas pues van a variar
con respecto a los gradientes de temperatura y a las alturas entre 600 y 900 metros a nivel del mar. Pues básicamente son débiles en el Océano Pacífico, no son tan fuertes y adquieren una importancia notable en la parte del Océano Atlántico. La viabilidad de construir pues una central pues básicamente depende de la diferencia entre los niveles de altura entre alta y baja, donde mínimo debo tener 5 metros, y si no los tengo pues básicamente voy a restringir el uso de la misma. Les voy a compartir una figura, la figura número 2, donde se puede apreciar los lugares más ideales para el uso de la misma energía mareomotriz. Y pues podemos ver que todo lo que rodea a Latinoamérica son ideales y la parte del Océano Atlántico subiendo por toda la costa hasta prácticamente Canadá. Mirándolo desde el otro lado, pues vamos a ver una pequeña parte en Rusia y otros sectores de la parte oceánica y la parte de Europa orientales, y que podemos observar pequeñas variaciones de la misma. El siguiente que vamos a ver son las energías cinéticas de las mareas, que las grandes mareas generalmente me van a generar corrientes muy grandes que fluyen hacia adentro, hacia afuera, dentro de las mismas bahías y playas, especialmente en los estrechos. Aunque esta variación pues no va a ser muy grande en ciertos aspectos, sí puedo tomar y sí puedo abarcar y aprovechar lo que tiene que ver con la energía. Entonces, voy a aprovechar, dependiendo mis estrechos o el lugar geográfico que vaya a tener dentro de la playa, cómo puedo capturar o cómo puedo obtener una mayor eficiencia de esa energía que me están generando las olas. Entonces, básicamente se van a diseñar o se han diseñado elementos que me permiten retirar los flujos en ambas direcciones. Entonces, hacia cuando van entrando hacia la playa y de la manera cuando se van devolviendo de la misma. Este principio pues puede aplicarse para el aprovechamiento de las corrientes marinas. Y la tercera sería lo de energía de las olas o undimotriz. Básicamente pues consiste en el efecto del oleaje que van a tener los vientos sobre la superficie de la tierra, del agua, perdón, y la energía undimotriz pues se refiere a la obtenida a través de la captación de la energía cinética y potencial en los movimientos dentro de las aguas. Pues este recurso pues va a variar relativamente en el estado del mar. Gracias pues al desarrollo de varias tecnologías y redes de medición, ya podemos obtener equipos un poco más robustos para esto, aunque pues existe el problema que es la estacionalidad, que no se ha logrado verificar o estudiar cómo se pueden dejar esos equipos estáticos para aprovechar al máximo o dejarlos que fluyan con el mismo tema de los oleajes dentro del mar para que se estén en un solo lado, pues con condiciones de oleaje más intensas durante el invierno y en las diferentes ubicaciones. Las olas continúan pues llegando día y noche. Además de estos estados del mar, se presentan una mayor inercia en comparación a las condiciones del viento o solar, lo que implica las menos posibilidades de los cambios bruscos en el potencial de los recursos. Las condiciones básicamente que necesito para utilizar la ondimotriz pues son oleajes muy energéticos que se encuentran en latitudes de 30 grados a 60 grados en ambos hemisferios, como se podrían observar en la figura número 2. Entonces, voy a tener solo lugares muy específicos a los cuales voy a poder aplicar esta energía. Prácticamente, pues vamos, como les decíamos, vamos a observar en las costas occidentales de los continentes que los vientos van a ser de 0 a 30, lo que proporciona un recurso muy estable, aunque con una densidad muy baja. En la figura número 3, lo que vamos a ver es una figura donde vamos a observar la zona de Argentina, que ofrece una importante posibilidad de aprovechamiento
de la zona energética en valores significativos. Entonces, en lo demarcado directamente con color rojo o naranja, vamos a ver las zonas donde se podría usar al máximo este tipo de energía, la ondimotriz, que consiste en aprovechar directamente la altura de los fluidos con el intercambio de olaje que va a ocurrir dentro de los mismos. Entonces, vamos a observar el mapa y uno de los mayores lugares pues sería el África Abajo y el tema de Australia y Argentina y algunas costas de Estados Unidos y Canadá. Otros conceptos que tendríamos sería el aprovechamiento del gradiente térmico o maremotérmica, que es aprovechando las diferencias y el cambio de temperatura que va a ocurrir dentro de las mismas, pues van a generar unos movimientos, igual como funciona el viento con el intercambio del sol. El otro sería la energía de gradiente salino o energía azul, pues la misma se obtiene a partir de la diferencia de la concentración de sal que hay dentro del mar y la diferencia de los ríos. O sea, acuérdense que dentro del mar hay fluidos de agua dulce y van a estar conviviendo ambos con diferentes densidades, lo que me va a generar una turbulencia o un intercambio mayor dentro de los dos fluidos en sí. En esta imagen pues vamos a observar cómo se obtiene cada uno de ellos. Entonces en la primera vamos a observar la mareomotérmica, pues es la diferencia entre las temperaturas y cómo se obtendría. Entonces vamos a ver una diferencia de lo que tiene que ver con las temperaturas. En la punto 2 pues tenemos la energía de las corrientes, que es lo que se está tomando y es el punto más grave de todo esto, que es el tema de la estabilidad, porque si se dan cuenta pues dependemos directamente de la superficie del mar, la superficie oceánica, y pues muchas veces estos llegan a ser muy costosos, lo que no me permite que esta energía sea 100% tomada y aprovechada como debe ser. En la tercera tengo la energía aeromotriz, que me genera la electricidad con el movimiento de la subida y bajada de las mareas. En la cuarta tengo la ondimotriz, que aprovecho los cambios de niveles que van a aparecer. Y la quinta tengo una energía eólica marina, que es como si se tomaran dos conceptos de la energía eólica y el concepto de ondimotriz y puedo aprovechar estos dos. Todos estos tipos de energía pues se pueden hacer desde un estudio macro, se pueden enlazar entre sí y lo que hacen luego es recepcionarla, aprovechar el intercambio energético para obtener el trabajo y esto pues llevarlo a un generador y a un sistema de distribución como tal. Ya viendo la forma de cómo se hace, pues ahora vamos a entrar un poco de cómo se obtiene. Entonces, la primera forma de obtener esta energía, pues son las presas. Básicamente, es el mismo concepto que vimos en la energía hidráulica, donde vamos a tener presas análogas o diques, o las famosas represas, que se erigen o se desembocan en las playas o bahías. Pues básicamente lo que vamos es aprovechar el flujo de agua o intercambio que va a entrar y salir de la misma cuenca, impulsado pues por las variaciones de alturas altas y bajas que van a generar las mareas. Esto pues lo voy a aprovechar directamente con la instalación de las turbinas que me pueden hacer el intercambio de energía energética entre la marea alta y la marea baja. Estas turbinas pues mueven las hélices conectadas al generador y me darían movimiento entre el rotor y el estator, lo que me generaría electricidad que luego vaya a ser transportada y distribuida. Acá tendríamos una de las represas que estamos hablando, entonces vamos a observar que durante el oleaje alto se nos va a llenar la represa y cuando este vaya a oleajes bajos, pues vamos a tomar directamente la energía por el intercambio que va a ocurrir en la misma. Entonces podemos ver la máxima altura de la represa, que sería 11, y la baja, que básicamente sobre 3, que ya básicamente la turbina no me generaría. El otro que tendríamos sería generadores de corriente de marea. Este tipo de tecnología pues lo vamos a emplear
en turbinas para capturar directamente la energía cinética de la corriente marina. Estas turbinas pues, van a estar conectadas a un alternador desde la parte de distribución y haciendo de la misma manera el intercambio como tal. Estos pues deben ubicarse en áreas de corriente muy vigorosas o muy grandes, pues esto debido a que vamos a utilizar directamente la corriente de las mismas. Entonces, muchas veces estos estudios se tienen que realizar mar adentro, puesto que los comportamientos y las características especiales siempre las vamos a tener en esas ubicaciones y no cercanas directamente a las poblaciones. Entonces vamos a observar los flujos naturales donde se encuentran las construcciones y esto pues vamos a ver que siempre van a ser los mismos, que son las playas, los bahíos, las bahías o los ríos en puntos rocosos o entre islas. Esto pues debido a que la configuración de la parte oceánica, de la parte de la base del mar, pues va a tener ciertas interrupciones topográficas, lo que me va a generar movimientos y cambios energéticos en la misma. Entonces, aquí estamos viendo un generador de corriente de marea y podemos observar que estos van a estar plantados directamente a la superficie oceánica bajo algunas características especiales con todo el cableado internamente abajo, utilizando los aerogeneradores dentro de las mismas densidades del mar para aprovechar al máximo todo lo que tendría que ver con el comportamiento del mismo. Entonces, aquí estamos viendo un esquema muy completo de lo que estaríamos generando y es uno de los puntos de las ventajas que sería el proceso de estabilización que debido pues, a las mismas características ya sea del terreno y las condiciones variantes que va a tener directamente los cuerpos de agua, pues vamos a observar que es uno de los casos más complejos que iríamos a tener. El otro pues sería la energía mareomotriz o dinámica, pues esta básicamente lo que vamos a hacer es aprovechar directamente el potencial de la energía cinética, utilizando las presas construidas desde la costa hacia el mar o océano. Entonces, desde la playa hacia el mar o al océano. En un área sin cerrar y pues el propósito es directamente aprovechar el cambio en ese mismo instante, en ese mismo momento cuando está ocurriendo, de los movimientos del agua en su conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es generar, aprovechar el intercambio cinético que va a ocurrir en el agua, generar un movimiento interno entre el rotor y el estator y aprovechar directamente en caliente ese proceso energético que me ayuda a la generación directamente del mar. En el tema del marco normativo, pues nos vamos a encontrar con que Colombia, pues tendríamos, uno, el derecho al uso del mar. Entonces, es una carta fechada el 1 de noviembre, donde la República de Colombia dice que es parte de la Convención de Naciones Unidas en el derecho del mar. ¿Esto qué quiere decir? Que para cualquier proceso, ya sea de exploración, de explotación, de intervención directamente con el uso energético del mar, pues Colombia hace parte de un conjunto normativo internacional que sostiene que para esto se van a realizar directamente consultas antes de empezar cualquier tipo de estudio o de elemento. Dentro de las mismas, pues vamos a tener la misma Constitución Política de Colombia en el capítulo 4 y en el artículo 101, donde ellos tocan los límites de Colombia, los cuales pues son establecidos con los tratados internacionales aprobados por el Congreso y definidos por los laudos ambientales que se hacen en la Constitución del 91. Entonces, este limitaje de territorio con respecto al uso del mar, pues son las famosas fronteras internacionales que me dice que yo como país Colombia solo tengo derecho a cierta distancia de manera horizontal y de igual manera en profundidad. Entonces yo solo voy a tener uso hacia el frente y una distancia que está regulada por normas internacionales, básicamente
hacia abajo. Luego, pues voy a tener el uso de los códigos de los recursos naturales renovables y protección, donde va a aparecer directamente el mar, el del mar y su fondo, pues que corresponde a la protección del medio marino, pues constituido por las aguas, por el suelo, el subsuelo, el espacio, que es lo que me interesa, y básicamente eso era lo que les comentaba hace un momento. El uso directamente de esta energía no ha podido crecer porque dentro de las mismas ambientes y vida marina, pues se va a encontrar que para poder yo utilizar ciertos elementos, anclajes, equipos y contaminación cruzada que se llegaría a presentar, pues necesitaría dañar el hábitat de mucha fauna y mucha flora, lo que por ende no me permitiría tener licencias ni permisos porque estaría afectando lo que tiene que ver con el uso al mar, su libre y disfrute, porque no solamente es para el aprovechamiento, sino pues es prácticamente para todos los ciudadanos del mundo y no para la obtención de la misma. Y por último, pues tendríamos del artículo 165, que sería que cualquier ejercicio de actividad puede ser causar contaminación o depredación ambiental que requiere permiso. Entonces, estos permisos se abarcan directamente con lo que tienen que ver con las licencias ambientales. Entonces, yo para iniciar la factibilidad de un proyecto de energía mareomotriz, antes que nada, pues ubicar las condiciones especiales, que estén entre 600 a 900 metros al nivel del mar, que se encuentre en una temperatura de menos 5 grados centígrados o de 25 a 30 grados centígrados, que es la que voy a tener las condiciones que necesito, ya sean por vientos, ya sea por densidades y ya sean por intercambios de los oleajes, y voy a tener el hundimotriz. Luego de tener los espacios, necesito ver cómo llevo los equipos hacia allá y cómo los anclo al sistema. Entonces, ahí es donde me aplica el artículo 65. Uno, porque yo voy a intervenir directamente lo que tiene que ver con la flora del mar o la vida marina, y voy a hacer afectaciones a la misma. ¿Cómo las voy a hacer afectaciones? Los equipos que yo vaya a utilizar me van a generar contaminación de manera cruzada, ya sea en la liberación de aceites, o si voy a utilizar directamente, sea teflón o sea cualquier tipo de polímero, pues ya sabemos de por sí que estos van a empezar a liberar partículas por el tema del intercambio alcalino que van a tener. Entonces, luego cuando yo vaya a hacer intervenciones, mantenimientos, entierro de ciertos aspectos, por ejemplo, los cableados y todo eso, pues voy a generar daños. Y si particularmente en la zona donde yo escogí, luego de hacer todos los estudios, resulta que vive algún pez especial en peligro de extinción, pues básicamente lo que me dice el artículo 165 y 164 es que no me van a dar el permiso porque ellos no van a permitir, por así decirlo, el uso directamente de lo que tendría que ver con estos elementos, si van a aprovechar o van a dañar directamente lo que tiene que ver con el hábitat. Luego vamos a tener el artículo 166, donde observamos que siempre que vamos a hacer objetos de explorar recursos marinos, pues debe llevarse a cabo en forma que no cause un prejuicio o daño sobre los demás recursos y que no fuere por agotamiento, degradación o contaminación. Entonces, luego de aclarar y buscar durante la misma zona que no hay ningún animal en riesgo, debo aclararle y investigarle al ente certificador, que por lo general es las CAT. Entonces, debo decirles cómo voy a llevar a cabo mi proceso, dentro de mi proceso, qué contaminación voy a producir, cómo la voy a eliminar o remediar. Entonces, si ya veo que es, por ejemplo, liberación de fluidos
en el tema rotativo, porque se me va a dañar de pronto un sello de un generador y voy a generar una contaminación con algún aceite especial, pues básicamente tengo que decirles a ellos qué pasaría y cómo lo iría a remediar. Entonces, me tocaría generar planes de contenciones, mirar la manera de generar barreras dentro de los mismos aerogeneradores que me ayuden a mitigar un poco. De igual manera, si ya veo que es insostenible y de por sí pues van a aparecer los daños, pues básicamente lo que vamos a observar es que en la parte normativa pues nos toca dar cómo lo vamos a remediar. Entonces es mejorando otras zonas, llevando ciertas especies que hay ahí a zonas circundantes vecinas para de esta manera resarcir un poco el daño que vamos haciendo. El artículo 67, pues vemos los recursos energéticos y primarios, que sería básicamente el uso y disfruto de lo que tiene que ver con el uso de los mismos. Dentro del artículo 5 de la ley de 1993, pues como tal la normativa dice regular y la conservación y la preservación, uso y manejo del medio ambiente de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras y coordinar cada una de las actividades con las entidades encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos y en las costas y playas. Esto básicamente lo que me está diciendo es que para intervenir tendría que tocar las entidades que están a cargo de la parte oceánica, las entidades OCAR regionales que estarían a cargo de la parte de las playas o de las tierras, y ambos deben darme permiso. Si uno de los dos no me da permiso, pues yo no puedo tener una viabilidad ambiental dentro de la misma. Y luego, dentro de la misma ley, tendríamos el artículo 18, que es el INDERMAR, que tendrá como encargo la principal investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales y renovables en el medio. Entonces, el gobierno crea una institución que es el INDERMAR, la cual va a tener y me va a verificar y calificar bajo los conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento de los recursos sostenibles al nivel del mar como tal. Pues resumiéndoles un poco la parte normativa, pues básicamente observamos que para el uso, pues en las limitaciones que vamos a observar más tienen que ver con la parte ambiental. Nos toca de la parte de diseño y la ingeniería de detalle observar y prevenir todos los desastres que se llegasen a tener. De igual manera, pues esto nos va a ayudar de cierta manera a tener conceptos claros en la parte de cómo vamos a intervenir los equipos y cómo vamos a hacer los temas de los mantenimientos. Entonces, ya con eso, pues podrán imaginarse el tema de los materiales especiales que yo tengo que tener para introducirlos dentro del océano. Y imagínense cómo serían los procesos de mantenimiento de los equipos, pues para garantizar una mayor vida útil. En el inciso 3 vamos a observar las ventajas y desventajas de la energía mareomotriz. Básicamente, una de las ventajas pues, es que es una energía limpia y renovable. Pues, la energía mareomotriz, por el tema de intercambio, es tan limpia y renovable como cualquier recurso que se vaya a tomar y se está estudiando en el momento. No genera contaminación y no ocupa un espacio físico en comparación a otros. Pues básicamente lo que vamos a hacer con la energía aeromotriz es tomarla, por así decirla, del intercambio que siempre tienen ellos. Entonces, si lo llevamos a una comparación más de intercambio termodinámico, es cómo se aprovecha el tema de el calor en función de las temperaturas. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es aprovechar algo que está ahí y que nadie lo toma. Entonces, es saber cómo aprovecharlo y pues, que no me termine afectando otros aspectos. Luego, pues tengo que va a ser predecible y fiable.
¿Por qué predecible? Porque voy a tener mapas donde ya me digan en qué momento van a ser mareas altas y mareas bajas. Y con esto yo puedo hacer ciclos que me ayuden de cierta manera a prever o a saber que si cuando yo monte una planta de generación mareomotriz, voy a saber en qué momento es crítico, cómo actuar cuando es crítico y cuánto tiempo me va a durar. Pues a diferencia de muchos otros recursos que no tendría como la capacidad de medirlos o de saberlos, pues ya sabiendo que el intercambio también va a ser entre por la traslación y los comportamientos de los astros, pues estos siempre van a ser constantes. Y la variación que va a tener con respecto al tiempo va a ser tan pequeño porque si consideramos los movimientos dentro del rango de años, pues ellos van a ser pequeños porque los movimientos ellos los van a presentar a lo largo de décadas y eones como tal. Entonces, esto me permite pues tener una dirección que fluya y una producción de energía que sea completamente interrumpida si se aprovechara al máximo cada uno de estos cambios. También pues tendría una larga duración porque los sistemas de energía mareomotriz son inherentemente resistentes al envejecimiento. Esto pues debido a lo del tema de los materiales, porque directamente yo no podría trabajar con carbono, lo que me obliga a utilizar elementos, ya sea de teflón o de fibra de carbón, y esto pues me van a dar una larga vida útil y me presentan pues el uso y básicamente en mareas de 75 a 100 años según los estudios mostrados. En comparación con la energía solar, pues suelen degradarse en un promedio de 25 a 30 años. Esto pues por el tema de los cambios energéticos que van a tener, de las compensaciones directamente de los fluidos y lo que me ayuda de cierta manera en el aspecto económico cuando se implementan a gran escala. Va a ser eficiente a bajas velocidades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a tener espacios donde, aunque si las sé utilizar y tengo elementos motriz, pues no necesito grandes cantidades de energía para moverlos, puesto que con pequeñas variaciones voy a obtener intercambios directamente energéticos a la misma. Esto pues cuando pasa por encima a través de ellos se mueven relativamente despacio, lo que me genera dos sensaciones, pues que mecánicamente me van a durar más los espacios y que en el tema de las bajas velocidades van a ser muchísimo más eficientes que en el aire. Pues eso lo que me ayuda es impulsar una turbina cuando se mueva de paso lento. Entonces, así sea un intercambio muy lento, estas turbinas pues me van a generar energía. Las desventajas, pues como lo vimos en el marco normativo, pues básicamente tendrían un espacio en lo que tiene que ver con colocar los generadores de marea bajo el agua, pues puede ser interesante para los humanos, pero no para la vida marina que termina viviendo ahí. Estos sistemas pues requieren un agua turbulenta y lo que genera lo mismo que nosotros necesitamos, es decir, las mismas condiciones que necesitamos para poder poner los equipos son las mismas condiciones que necesitan las especies marinas para alimentarse, pues porque ellos saben que en el intercambio, en el desorden que va a existir dentro del mismo mar, va a haber mucha vida marítima, por lo que les va a permitir alimentarse. Con esto, pues es necesario construir una gran base directamente o una obstrucción submarina o a nivel nivel del plano oceánico. ¿Esto qué me termina diciendo? Si yo aíslo directamente algo, pues voy a dañar lo que tiene que ver con el ciclo de vida, y al dañar lo que tiene que ver con el ciclo de vida, pues voy a tener afectaciones aún más graves y directamente en los equipos. Con respecto al tema, pues la mayor infractor pues serían las represas. ¿Qué haríamos para esto? Pues porque necesitamos ubicar una playa o bahía. Entonces ya estamos afectando
la vida y flora que vaya a existir en esa parte. Y de la misma manera vamos a dañarles el ciclo de vida con el tema del oleaje. Entonces necesitamos garantizar que un nivel del agua se retenga y se mantenga constante casi hasta 11 metros día a día. Lo que voy a hacer es afectar en esa parte la vida flora y de igual manera aguas adentro, pues no llamarla aguas abajo, sino cuando el agua retorne directamente hacia el mar, porque ya no va a existir esta variedad de vida marítima, porque va a hacer las afectaciones. Entonces, a eliminar básicamente cualquier elemento del ciclo de la cadena, voy a tener una interrupción en el mismo ciclo de vida. El otro que veríamos pues serían los altos costos de construcción como tal. Básicamente pues para construir cada una de estas pues debemos tener claro las estructuras pues deben ser lo suficientemente fuertes para soportar todo lo que tiene que ver con la naturaleza turbulenta, corrosiva, por el intercambio de la salinidad, y pues esto no vamos a observar que va a ser para nada barato. Otras pues soluciones que se tienen es más baratas, es los costes, es buscar garantizar ciclos de vida durante la etapa del diseño de los equipos de mínimo 5 años. ¿Esto que se buscan decir? Pues diseñar equipos bajo las condiciones especiales que ya hemos visto, que me logren cubrir durante un rango de tiempo las inversiones. Entonces, si voy a construir turbinas aeromotrices, undimotrices, perdón, para tomar las densidades, las bajas del mar, pues necesito que éstas estén en funcionamiento durante largos periodos de tiempo, para que me ayuden de esta manera a garantizar que ellas mismas se paguen. Y la otra que tendríamos es, de acuerdo a los puntos geográficos, las escasez de las ubicaciones adecuadas. Entonces, aparte de todo el contexto ambiental, aparte de todo el tema de los diseños, que necesitamos unas condiciones muy adecuadas, y cuando digo muy adecuadas son muy específicas para el uso. Porque de obtener energía sí la podríamos obtener, pero entonces los sobrecostos nos quitarían la viabilidad de lo mismo. Entonces, no todos los paisajes marinos cerca de una costa o playa son ideales para la instalación de esta energía. Requieren, pues como ya lo vimos al principio, unas características muy especiales como el tema de altura, el tema de vientos, el tema gradiente térmico, para poder operar de una manera efectiva y eficiente. Entonces, las escaseces directamente de estos espacios, de estos lugares, pues me generan una de las principales razones por las cuales no son tan populares. Entonces, ¿por qué no terminan siendo populares? Pues los países que llegan a utilizarla, al darse cuenta, uno, las ubicaciones que van a tener, y al realizar los estudios de diseño que terminan mostrándome la energía que voy a obtener directamente, y al ver que son energías muy pequeñas para lo que termina requiriendo, pues lo que hace básicamente es desechar todo lo que tiene que ver con este tipo de energía. Básicamente ahorita vamos a ver el potencial de la energía mareomotriz a nivel mundial. Pues para analizar esto, vamos a comparar, como lo vimos en la gráfica 2 y 1, pues el mayor potencial que siempre vamos a obtener y que observamos terminan siendo los países latinoamericanos. ¿Por qué? Por el tema, 1, de los vientos, 2, del intercambio que van a existir, y 3, por las corrientes marinas que van. Entonces, básicamente vamos a hacer un recuento de los países que más tendrían potencial en esto, que sería 1, Brasil, que es el único país que cuenta con una instalación de este tipo y que trata de una central undimotriz movida por las fuerzas de las olas en el muelle de Puerto Pecém, en Brasil. Esta pues tiene un gran potencial
para aprovechar la fuerza del mar y hacer la transformación a energía eléctrica. El litoral brasilero está cerca de los 800 kilómetros de extensión, lo que me da un área muy grande para poder abarcar y pues un potencial energético de 87 gigawatts. De ese total, el 20% sería convertible a energía eléctrica. Entonces, si logramos observar, ellos van a tener una gran amplitud de bahías, los que les permite tener aún mayor cantidad de retención de energía eléctrica. El segundo, pues ya sabemos que va a ser Chile. Uno, pues por las condiciones geográficas que va a tener. Acuérdense que Chile, pues es básicamente uno de los países más largos en extensión, lo que me genera muchísimos más kilómetros de playa y energía directamente oceánica para obtener esto. Entonces, pues existen diversos estudios que nos determinan que tienen un potencial en bruto de energía a través del oleaje y esto me da 164 gigawatts. Entonces, si observamos, básicamente tendríamos el doble de lo que tendría Brasil. Esto nos considera como tal uno de los mayores del mundo. Por otra parte, tendríamos lo que tendría que ver por Argentina, pues ubicado directamente en la esquina de Latinoamérica, lo ubica en un cambio de energía potencial cinética muy grande y pues nos daría como resultado las regiones más aptas para captar directamente esta energía. En concreto, pues directamente en el punto extremo, que sería la Patagonia, donde puedo hacer el intercambio entre energía potencial y cinética de una manera física muy grande. El potencial energético que me presenta directamente Argentina sería 40 gigawatts. Y por último, tendríamos un estudio de la Universidad Autónoma de México que dice que pues, México tiene un potencial y capacidad de instalar de hasta 26 gigawatts de generación en energía eléctrica y alrededor de 23.000 gigawatts hora. Entonces, básicamente esto nos daría condiciones muy especiales y las mayorías de países que van a tener uno de los usos más grandes, pues como observamos, va a terminar siendo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y esto pues debido a las condiciones, por el acercamiento que tendríamos con la línea del Ecuador, porque las corrientes marinas van a atravesar desde la parte del Atlántico, bajando hacia la Patagonia y tomando vía hacia el Océano Pacífico como tal. Luego pues en el caso 6, vamos a ver un caso de estudio que se realizó por la parte de la Universidad del Bosque, que consiste y el título tuvo como nombre el estudio preliminar de la energía maremotriz en el municipio de Pizarro, Chocó, de la Universidad del Bosque. Entonces, básicamente lo que se hizo en este estudio, un trabajo de grado, fue calcular el potencial energético que tendríamos en ese municipio de Colombia. Esto pues debido al aprovechamiento que van a depender de las mareas dentro del intercambio de los mismos en las playas o en las áreas de la construcción de una presa y así para formar un embalse. Entonces lo que se hizo fue ir directamente al municipio, observar el oleaje, mirar si se podía construir un embalse o una represa o si podíamos tomarlo directamente del potencial energético de la misma. Y pues como tal vamos a considerar un embalse en un área específica, lo cual pues se va a allanar en alta mar y posteriormente se va a vaciar mientras que va. Entonces, como les había compartido hace un momento, vamos a observar el mismo, vamos a observar un dique, vamos a observar un área A, un embalse, unas turbinas, unas compuertas y directamente el océano. Entonces, de la misma manera que funciona básicamente el canal de Panamá, con el intercambio, con la salvedad que este va a ser de manera natural. Entonces, vamos a observar el océano cuando tenga un rango máximo de marea, pues simplemente por energía va a llenarme
el embalse hasta ese mismo nivel y va a quedar de la misma, igual por así decirlo. Y el intercambio, cuando ya tengo directamente el embalse, en la altura R lo que voy a hacer es empezar a liberarlo con la turbina sin compuertas de manera controlada y aprovechar el intercambio energético que voy a obtener para hacer la generación en el rotor y el estator. Pues para tener en cuenta, básicamente la mareomotriz vamos a utilizar las mismas conceptos de potencia hidráulico a una cierta altura y la cual vamos a dejar caer una energía eléctrica con la potencia en watts. Esto pues vamos a calcularlo con la siguiente ecuación donde potencia en watts va a ser igual a la densidad del agua, a la gravedad del agua y directamente al caudal de la misma. Entonces, como lo vimos en los casos de energía hidráulica, son las mismas constantes que vamos a tener porque recordando que son un fluido, la densidad está básicamente amarrado con el contexto de la temperatura. Entonces, acuérdense que para yo tomar la densidad ideal, lo que debo es mirar las composiciones directamente del fluido, por ejemplo, en este caso la densidad del mar, y la densidad del mar me la va a dar la temperatura, la cual ya viene estipulada por tablas, y pues en este caso van a tomar un valor fijo de 10.024 kilogramos metros cúbicos, y podrían variar. Entonces, dependiendo mi temperatura, voy a tener una variación de densidad. Y pues la gravedad, que ya la conocemos como 9.81, y el caudal, que básicamente va a ser la diferencia de las alturas entre la final y la inicial. Entonces, a diferencia de las turbinas que vimos en la parte hidráulica, pues estas van a tener una mayor control en el tema de la salinidad, pues como observamos vamos a tener contacto directo con el agua del mar, lo que me va a generar muchos mayores daños en la misma, lo que me va a generar también adhesiones de vida marina dentro de la misma y directamente nos obliga a tener planes de mantenimiento muy robustos y muy costosos. Luego, pues se debe tener en cuenta la altura del embalse, que va aumentando según se va llenando la marea. Entonces, básicamente la altura final la vamos a tener bajo una fórmula de una ecuación lineal, donde vamos a tener un comportamiento de una altura inicial más el cambio que va a existir directamente del caudal sobre el área por un tiempo o periodo. Entonces, básicamente voy a tener una variación del caudal en un tiempo específico que siempre me va a variar respecto a un periodo. Estos estudios, y como veíamos en el tema de las ventajas, pues ya vienen estipulados y esto nos lo darían los pronósticos del IDEAN, los cuales, pues, en la mayoría de sus informes nos muestran las alturas mínimas y máximas que vamos a tener durante 6 años atrás y históricos aún mayores. Esto me ayudaría a prever y a saber y a conocer cómo se irían a hacer los comportamientos. Y aunque no sería 100%, pero sí tendría un porcentaje arriba del 80%, lo que me daría acercamientos muy buenos al tema de la periodicidad y conocer los comportamientos de la misma. Aquí podríamos ver las tablas de los promedios, en altura mínima y en altura máxima. Entonces, según el IDEAN, los cuales van alimentando estos datos con las estaciones que ellos tienen en todas nuestras bahías a lo largo de cada una de las playas, pues ya van a saber cómo son los comportamientos y vamos a observar año por año cuánto es la mínima y cuánto es la baja. Ya con esto, nosotros como diseñadores vamos a conocer y saber si el uso de una represa sería lo ideal o básicamente necesitaríamos hacerlo de otra manera para que podríamos solventar la diferencia cinética para la obtención de la energía.
Vamos a observar pues que luego que ya tenga un estudio de marea donde vamos a observar y nos da como resultado un valor entre 0,39 y una máxima de 3,55 metros, esta diferencia de altura me da un cambio, un delta de 3,16. Esta área pues es la dispuesta en el embalse y el embalse como tal lo vamos a realizar de 4.000 metros cuadrados. El tiempo como tal del periodo es de 12.25 horas. Es decir, que para yo poder captar esa cantidad de agua en el embalse, necesito 12 horas de mareas altas promedio para poder cubrir esa necesidad. Luego de eso, pues voy a obtener el cálculo con el caudal, donde vamos a observar desde la ecuación 2 el caudal que se me convertiría en la altura final menos la altura inicial sobre el tiempo por S, que es la constante del área. Por lo tanto, vamos a obtener un caudal necesario de la variación desde la altura dividido sobre los tiempos, que son las 12.25 horas llevadas a segundos, multiplicadas por el área que yo tengo para la represa o el dique. Entonces, esto me da como resultado un caudal de 2.864 metros cúbicos de agua. Una vez obtenido el caudal, pues se procede a hallar la potencial energético desde la ecuación 1. Entonces, recordando que tomamos la densidad a 1024 por la gravedad, por el caudal, por la diferencia de alturas en lo mismo, me daría como tal una potencia de 90.913,64 julios segundos. De esta manera lo que vamos a hacer es convertir esos julios segundos a una energía, a una unidad conocida eléctrica, que sería watts o kilowatts. Entonces hacemos la conversión donde un julio es igual a un kilogramo metro sobre segundo y un julio segundo es igual a un watt. Así realizamos las conversiones para que nos da como resultado directamente la conversión en que entre un kilowatt son 1000 watts y la potencia generada de esa represa en ese municipio de Colombia ubicado en Chocó, pues básicamente me da una potencia de 90.91 kilowatts. Entonces, teniendo en cuenta que el periodo de llenado del embalse es de 200,25, se obtiene que la potencia que me iría a generar durante esas horas sería 1113.64 kilowatts hora. Entonces, básicamente, haciéndole como un resumen, así es como se debía realizar o se debe realizar los cálculos para conocer la potencia energética que va a tener esa zona, disponiendo ya los 4.000 metros cuadrados, y por último pues tendríamos las conclusiones que nos diría que el valor hallado pues corresponde a un solo periodo de marea. Esto pues teniendo en cuenta que es semidiurna y se repite el fenómeno de cambio de marea 2 veces al día. Entonces debemos multiplicar esto por los periodos dados en este caso, es decir, los 1113 lo vamos a multiplicar por las 2 veces que ocurren los dos llenados, prácticamente en la noche y en la madrugada. Entonces, estos intercambios, multiplicándolos por 2, me darían los 2.227,68 kilowatts hora día que yo estaría produciendo en un área de 40.000 metros cuadrados, lo cual corresponde a 4 hectáreas en una represa de 4 hectáreas. Pues en términos de energías alternativas, el potencial energético debe considerarse a partir de un área determinada. Por lo tanto, vamos a dividir sobre 4 y nos estaría dando como resultado los 2.227 sobre 4 hectáreas, que cada hectárea me estaría produciendo por día 556.92 kilowatts hora día
sobre hectárea. Una vez hallado este potencial energético, directamente en la bocana del río Bauto, se analizará el resultado obtenido a través de una comparación de potencial energético de las diferentes zonas de la costa pacífica. Entonces, como resultado, el estudio fue muy bueno y prácticamente les dio positivo, pero lo que les dio aún más vía fue mirar la amplitud y de cómo a lo largo de la bahía mirar la posibilidad de que si podían utilizar aún más extensión de tierra. Y por último vamos a hacer el pequeño caso de estudio, es donde vamos a ver las ecuaciones y los comportamientos que tendríamos a tener en cuenta y que tuvieron en cuenta en el caso aplicado anterior, pero pues ya directamente en un ejercicio. Entonces, para la aplicación de la misma vamos a tener la potencia. Entonces, la potencia de instalación siempre la vamos a hallar entre H, que es la diferencia de los niveles entre el embalse y el mar. El Q, que es el gasto o el caudal que pasa a través de las tuberías y que necesito conocer para la captación como tal. En este caso tengo Y como específico, pero también lo puedo denotar con la letra P, que es la densidad específica de la gravedad y la cual va amarrado directamente a los temperatura del fluido. El gasto que pasa a través de la tubería, como en este caso es más académico, lo vamos a tomar como caudal de área por velocidad. Esta velocidad pues es la medida a través de las tuberías y el área va a ser el área transversal en metros cuadrados. De igual manera voy a utilizar la ecuación de velocidad de área transversal de las tuberías, donde CD va a ser el coeficiente de pérdida. Los cálculos de la energía disponen como tal de una barrera que es dependiente del volumen del agua, la energía potencial del mismo contenido en el volumen y va a ser igual a las turbinas en las barreras. Pueden ser usadas para bombear o extraer un agua extra en ciertos periodos de tiempo. Esto quiere decir que las mismas turbinas de generación en algunos instantes, si las pongo a trabajar a la inversa, pues me van a aumentar y me van a alimentar los embalses para poder garantizar niveles adecuados o a llenar más rápido las represas. Esto me daría como una energía que es igual a un medio del área por la densidad del agua, por la gravedad, por la altura entre dos, donde H es el rango de la marea vertical, A es el área horizontal de la barrera y pues P es la densidad como tal. En este caso vimos que en el ejercicio anterior, para métodos más prácticos, lo tomaron como 10-24, acá lo podemos tomar entre 10-25, perdón. Lo que les decía, si ya se quiere un número más exacto, lo que se debe hacer es tomar una media de temperaturas durante estadísticamente varios días para poder yo asumir cuál es la densidad general que voy a usar. Y la energía disponible de una turbina pues estaría dada por las mismas ecuaciones, pero es escrita de otra manera, donde tendríamos que la energía, va a ser igual a la densidad por la gravedad por las pérdidas, por el coeficiente de descarga, por el área horizontal, por 2 veces la gravedad, por la altura final menos inicial por final al cubo. Entonces, ya pasando ya al ejercicio práctico, vamos a suponer que tendríamos el rango de mareas en un lugar particular que es de 10 metros. La superficie de la barrera de la planta mareomotriz es de 9 kilómetros cuadrados, es decir, va a tener una área triangular de 3 kilómetros por 3 kilómetros que me darían 3.000 metros o alrededor de 9.106 metros cuadrados. La densidad del agua que voy a tomar para el cálculo es de 1025.18. Entonces lo que nos están preguntando es, ¿podemos determinar la masa del agua del mar en la cuenca multiplicando el volumen del agua y la densidad de la misma? Y vamos a hallar la potencia generada por
una planta o una represa de 9 kilómetros cuadrados o 9.106 metros cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los 9.106 por los 210 metros por los 10.025 y me daría un resultado aproximado de 92.109 kilogramos. La energía potencial del agua, pues, contenida en la represa de la marea en alta, va a ser igual entonces a 1/2 del área, por la que la densidad de la aceleración y la gravedad en el rango de la marea va a quedar al cuadrado. Reemplazando directamente los valores en la ecuación, voy a obtener que 1/2 por 9.000 por 10.025 por 39.81 de la gravedad por 10 metros al cuadrado me daría una energía aproximada de 4.5 julios. De esta manera tendríamos dos mareas en las altas y las mareas bajas en la parte del día. Y hacemos la potencial en ambos instantes, lo que me daría una en 4.051 y en marea baja me daría 9.1012. Entonces, la total, básicamente, pues lo que hacemos es igualarla a la energía y dividirlo en el tiempo en segundos. Entonces, el tiempo en segundos me daría 846 segundos y me daría la potencia. Asumiendo que la eficiencia de la conversión es del 30%, el promedio de la energía generado del día a día es de 104 megawatts por un 30% de eficiencia, lo que me daría 31 megawatts aproximadamente. Entonces, la mejor ubicación para poner lo que tiene que ver con el aplicativo y el uso de las mareas, pues me termina dando esa amplitud. Entonces, ahí básicamente lo que hacemos es tomar los datos que nos están dando y pues ejecutar cada una de las funciones y ecuaciones que les daría en los ejercicios de atrás. No siendo más, aquí terminamos. Muchísimas gracias por la atención prestada. No sé si tienen algunas dudas o preguntas. Por el momento no hay dudas, profesor. Entonces, procedemos a cerrar el evento. ¿Alguna duda con respecto a la actividad? Vale, profe José Luis, muy amable por el día de hoy. Entonces, procedemos a suspender el evento, la grabación, y queda pendiente los muchachos que se inscriban en el proceso de asistencia y el proceso de evaluación del docente el día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier tema, siempre se va a habilitar un foro en la plataforma de Classroom para que ustedes puedan escribir cualquier duda que tengan con respecto a los modelos matemáticos. Entonces, tener en cuenta eso.